Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Grandes temas distritales. El programa de opinión en el Distrito Capital. Grandes temas distritales. Para escuchar los líderes de opinión sobre el presente y futuro de Bogotá. Grandes temas distritales. El programa de opinión en el Distrito Capital. Hola a todos nuestros oyentes de DS Radio, soy Lina María Aristizábal y hoy junto con Diego Molano estaremos media hora con ustedes en Grandes Temas Distritales. La legislación internacional dice que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables, irrenunciables y no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera acogiéndose al desconocimiento. Lo triste de esto es que esto no queda sino en palabras. Esta semana, tristemente, los niños han sido los protagonistas de las malas noticias. La semana anterior, una bebé de 3 años fue violada, brutalmente golpeada y quemada con ácido. Y otro caso de un niño de 13 años, Haider Iván Parrado, se suicidó después de vivir una violencia intrafamiliar. Ya había entrado al ICBF 3 veces y finalizando la semana tomó la decisión de suicidarse. Buenas tardes, Diego. Lina, muy buenas tardes, un saludo especial a toda la audiencia de DC Radio y este programa de Grandes Temas Distritales. Hoy es uno de esos programas que tenemos que hacer en Bogotá que no quisiéramos hacer porque tenemos el alma triste. Debe ser no solo para cada uno de nosotros, sino para toda la sociedad en general, porque lo que es inconcebible es que la semana pasada la sociedad entera le hubiera fallado a estos 2 niños. A esta bebé de 3 años que fue violada, a este caso de este joven de 13 años que después de una violencia intrafamiliar permanente tomó la decisión de suicidarse. Y básicamente porque ni la familia le cumplió, ni el Estado lo protegió, ni los vecinos alertaron, y aquí vemos una situación que nos lleva a ver hoy una niña afectada, vulnerada, violada, sin que la sociedad se hubiera alertado, y ahora es necesario movilizarla, y un joven que él mismo tomó la decisión de ahorcarse porque no vio respuesta en el Estado y quedó al abandono y a la violencia de su familia. Por eso hoy queremos hablar de este tema tan vital, de qué está pasando con nuestra sociedad y con el sistema de protección que permite que se sucedan estos casos tan aberrantes. Y tenemos una invitada muy especial a este programa, es la doctora Joana Salamanca Jiménez. Joana es una mujer que se ha abanderado de este tema de cómo lograr que la sociedad se movilice en torno al tema de la protección de los derechos de los niños y el no permitir que este tipo de violencia, que este tipo de crímenes siga sucediendo a nuestros niños. Por supuesto, ella, y a través de ella hacemos un reconocimiento a su madre, a la doctora Gilma Jiménez, quien fue un ícono de la protección, el amor, el trabajo como servidores públicos por los niños en Colombia. Joana, muy bienvenida, un saludo especial. Muy buenas tardes a toda la audiencia, Diego, Lina, un saludo muy especial. Muy bien, Joana, es que las cifras cada año son más indicativas de que tenemos una sociedad enferma. El año pasado más de 24.000 agresiones a menores de edad fueron reportadas dentro del sistema de información del ICBF. Eso quiere decir que casi 68 incidentes diarios de agresiones contra los niños fueron evidentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué acciones debe adelantar el Estado colombiano para realmente lograr proteger los derechos, la vida y la dignidad de los niños? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué diagnóstico podemos decir hoy a los bogotanos, a los colombianos está pasando con la situación de los niños en Colombia después de ver estos 2 aberrantes casos? Muchas cosas. Francamente, el tema de las cifras son absolutamente aterradoras. Cada vez pasa el tiempo y son muchísimo más, elevan esas cifras y queda en eso, en solo cifras, en solo estadísticas, y las escuchamos increíblemente en este país. Los gobiernos de turno, los congresos de turno, la institucionalidad no las dan
por ejemplo, en momentos como el Día del Niño o el Día en contra de la violencia. En fin, es aterrador que quede y siga quedando en solo cifras y las estadísticas y el país siga cruzado de brazos. Eso es lo que nos debe poner a pensar como país. Usted lo ha dicho, Diego, definitivamente somos un país enfermo. Estamos haciéndolo muy mal para y por nuestros niños, claramente. Acá no hay mucho que investigar para saber que no estamos haciendo nada, absolutamente nada por los niños, y precisamente su producción, la cual agradezco porque es muy generosa, esta causa, esta lucha y este legado que yo he decidido continuar después de que mi mamá Gilma Jiménez luchó tanto para visibilizar esta violencia, tenemos que continuarlo. Es inevitable, es inaplazable enfrentar esta violencia, pero además con la realidad. Hay quienes me anotan y me califican y me señalan de que yo soy demasiado dura, que porque cuento las cosas como son, la realidad como es, pero si no nos damos cuenta, si no palpamos, si no sentimos, si realmente no nos enteramos de las atrocidades que le hacen a nuestros niños, pues no vamos a sentir y sencillamente no vamos a reaccionar. Y ese es el llamado a la sociedad. Ya no sigamos cruzados de brazos, por Dios. Ya no sigamos quedándonos en un solo hashtag. Todos somos Juliana, escribimos hace más de un año todo el país. Después todos somos Sarita, todos somos Miguel Ángel. En el 2009 todos fuimos Luis Santiago. Hoy somos todos muchísimos niños que ni siquiera les conocemos el nombre. Y cada vez pasa eso, queda en un comentario más y esperemos que pase la marea 2 días y que nos enteremos del nuevo nombre. Ya no más, hay que reaccionar y por eso vamos a continuar. Joana tiene toda la razón, más allá de las cifras, es qué estamos haciendo, qué está haciendo el Estado, qué está haciendo la sociedad. Yo le pregunto, Joana, ¿ser niño en Colombia es un peligro? Perdón, Lina, no le entendí. ¿Ser niño en Colombia es un peligro, Joana? Qué pena con la audiencia y con ustedes, pero no le estoy entendiendo. A ver, ¿ser niño en Colombia, Joana, es un peligro? Pero absolutamente, ser niño en Colombia es un peligro. Ser niño en Colombia ya es triste nacer en Colombia. Por ejemplo, esta chiquita de 3 años que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y digo estaba porque se salvó. Y quiero decirle a todos los colombianos que es un verdadero milagro que esta chiquita esté viva. Por ejemplo, esa chiquita no la merece este país. Esa chiquita Colombia no la merece. Seguramente Dios le tiene guardado cosas muy, muy, muy grandes para haberla dejado viva. Y seguramente, y ojalá no sea en Colombia, que disfrute de esa felicidad que ahora va a vivir, sino que sea en otro país, porque Colombia no la merece. Ser niño en Colombia asusta, ser niño en Colombia es un peligro, ser niño en Colombia es verdaderamente triste que la niñez de Colombia esté como esté, desamparada, desprotegida, a nadie le importa, esto no interesa. Joana, hay una discusión aquí que de fondo uno tendería a pensar, aquí todos le fallamos como sociedad a estos niños. Lo primero es porque es su propia familia, en el caso de la bebé de 3 años, su madre para aparentemente 15 años, después de que la tuvo, ya esa niña había estado en protección en el ICBF, fue la madre, luego se le entregó por parte del ICBF a la abuela y ahí hubo una negligencia hasta que la niña se pierde y la encuentra finalmente la semana pasada cuando lleva al hospital. En el caso del niño que se suicidó de 13 años, fue la misma familia la que propició y proporcionó un maltrato físico y mental permanente al niño. ¿Realmente los grandes generadores de violencia entre los niños son sus propias familias? Así es, las cifras lo dicen, más del 95% de la violencia que sufren los niños en Colombia la sufren dentro de sus hogares y a manos de sus personas más cercanas, de las personas que ellos quieren y de las personas que confían que los van a cuidar y los van a hacer felices. Los principales son los padrastros, los papás, con consentimiento de las mamás, tíos, abuelos. Así es que le está pasando la violencia a los niños. De hecho, yo quiero aquí anotar algo, y es que esta lucha, esta causa, este legado de Gilma Jiménez, el trabajo de mi mamá durante toda su vida, fue precisamente visibilizar esta violencia, que el país entendiera que a los niños
niños no los están violando y asesinando Garavitos o Rafaeles Uribe en Potreros, no son desconocidos, son sus propios familiares dentro de sus hogares. Y eso fue un gran logro de mi mamá, y lo digo con todo el orgullo del mundo, destapó esa violencia. Como ella misma lo decía, lo sacó debajo del tapete. Por ejemplo, hablando de la violencia sexual, que en las cifras es la mayor violencia que sufren nuestros niños. De eso nadie hablaba. Todo el mundo eso no lo podemos hablar. Hoy en día ya lo hablamos, almorzando, ya lo comentamos en los trabajos, ya salimos a la calle y todo el mundo lo está hablando, y eso es un avance, pero nos quedamos ahí, porque lo que Gilma Jiménez, mi mamá, siempre intentó, y el objetivo del tema era que Colombia entendiera que los niños ya no son solo responsabilidad de los padres, sino que es una responsabilidad de todos, absolutamente todos los colombianos. La institucionalidad, por supuesto que los primeros cuidadores, la familia, quien tenga la custodia, pero la sociedad en general tiene mucha responsabilidad acá. Lo que no puede seguir pasando es que cada vez que tenemos niños violados o tenemos un cadáver porque nos asesinaron a los niños, salen los vecinos a los medios de comunicación a decir, ay, sí, yo sí escuchaba cómo lloraba ese niño sufría mucho porque lloraba todos los días. ¿A qué? No hizo nada. Y quiero decirle a los colombianos que es volverse cómplice de los verdugos de los niños. La indolencia, la indiferencia y el silencio frente a esta realidad nos vuelve cómplices de esos verdugos, y por eso es que estos zampones logran hacer lo que quieran. Y aquí anotemos mucho el tema de la justicia. Como no hay verdadera justicia para los niños, pues estos zampones están haciendo lo que les da la gana, literalmente, con nuestros niños, porque saben que en Colombia no pasa nada, que eso no es tan importante. Pues su mamá, Gilma, y usted han luchado y han trabajado mucho por el tema de la cadena perpetua. Por eso también está con nosotros aquí en el estudio abogados juristas que nos pueden también orientar un poco sobre eso, Diego. No, antes de pasar a la cadena perpetua, yo quisiera hacer una pregunta a Joana, porque en estos dos casos hay algo que a mí, inclusive siendo exdirector del ICBF, me preocupa mucho, y es que el ICBF, que es la entidad que debe ser garante de los derechos de los niños, tiene en los defensores de familia, pues tal vez la institución que debe ser más preciada, más apoyada y más respetada por los colombianos. Un defensor de familia es el que garantiza los derechos de los niños, pero solo en estos dos casos, una defensora de familia valoró los riesgos de la niña cuando tenía 1 año y se la entregó a la abuela, asumiendo que pues allí iba a tener un entorno protector y no iba a generar riesgos. Y ya en el caso del niño de 13 años que finalmente se suicidó y se ahorcó, ese caso había estado en 3 oportunidades con el ICBF. Uno dice, ¿qué está pasando con los defensores de familia que le devolvieron a la misma familia que significaba un riesgo estos niños? Es que, ¿qué está influyendo para que no se hagan valoraciones más profundas y no se devuelva a los niños a las familias que realmente son las que están generando los riesgos? Uno realmente siente que pues, la familia es la que más lo debe proteger, y hay varias sentencias en ese sentido, pero ahí debe estar pasando algo. Pero totalmente, Diego, yo no tengo ninguna duda que a lo largo de la historia en este país, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han pasado muchísimas personas, y que hoy trabajan muchísimas personas en esa entidad que hacen su trabajo y que hacen su tarea. De eso no tengo ninguna duda, porque además es una entidad supremamente enorme donde trabajan muchas personas. Pero claramente, sin investigar, sino solamente viendo los resultados de estos pocos casos, que no son aislados y que son cientos más, lo que acá nos queda la claridad es que hay unos funcionarios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no deberían estar trabajando allá, porque claramente son negligentes, porque claramente no les duelen los niños, porque no hacen bien su trabajo y no se dan cuenta que aquí estamos hablando de niños, y cualquier equivocación termina pasando lo que terminó pasando precisamente con la chiquita de 3 años y con el niño de 13 años que se suicidó. Aquí el sistema ya nos demostró que no está bien hecho, ya llegó al tope, ya se desbordó.
ya no pueden manejarlo, ya es inmanejable. Cualquiera que llegue al ICBF, cualquiera, no importa la persona que llegue al ICBF, que le duela, que haga todos los esfuerzos, que no lo va a lograr. Acá lo que queda claro de esto es que tenemos que poner sobre la mesa que el sistema no funciona y que hay que cambiarlo. Y como lo digo yo en mis palabras y como hablo yo, lo que no está funcionando, pues cambiémoslo inmediatamente, porque lo que no podemos hacer es esperar a que sigan muriendo, asesinando, violando y demás niños y no pase nada. Ahora bien, estos dos casos no son aislados en la historia, en muchos años, estando al lado de mi mamá, muchísimos casos documentados que aún yo conservo y que me han llegado nuevos, han dado ese resultado. Niños violados, niños masacrados a golpes, niños asesinados que ya habían estado por alguna razón en protección del ICBF y que los devuelven. ¿Para qué? Para que terminen haciéndole más daño después de que ya les habían vulnerado sus derechos. Así que acá es hacerles el llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la directora del ICBF, para que miren en qué están fallando, cuál es el sistema que no está sirviendo y que lo cambien ya mismo. Eso es lo que tiene que pasar. Como por ejemplo el siguiente tema que vamos a hablar, la ley. Si no funciona, si la justicia no está funcionando, pues es porque está mal hecha y la tenemos que modificar. Eso es lo que tenemos que hacer pensando en nuestros hijos. Joana, hay un tema que a mí me preocupa en toda esta discusión y es varias sentencias judiciales recientes, y lo digo por conocimiento de causa. Por ejemplo, hay una relacionada con las medidas de adopción. De hecho, el mismo Consejo de Estado señala que cualquier acción para tomar una medida de adoptabilidad por parte de un defensor de familia implica que el ICBF tenga que buscar hasta el 6º grado de consanguinidad. Eso quiere decir el pariente del pariente del pariente, que muchas veces yo no sé quién es mi pariente en 6º grado de consanguinidad, pero el ICBF lo tiene que buscar para poder entregárselo a la familia. ¿Será que algunas de esas sentencias judiciales no entienden la realidad y obligan al ICBF y a los defensores a tomar ciertas decisiones que no permiten dar verdaderos mecanismos de protección y disminuir los riesgos de los niños? Yo sí creo que los ata, precisamente lo que estamos hablando. Uno ni siquiera conoce a esos familiares del 6º grado de consanguinidad, por Dios. Y por más que lo encuentren, pues así sean garantes y así sean tiernos y así amen a los niños y así tengan la plata para poderlos tener, pues tampoco es que sean los más idóneos para tener los niños cuando ni siquiera los conocen, cuando ni siquiera fueron familiares desde que nacieron. Entonces, a eso voy, Diego, a que precisamente lo que está mal, que no está funcionando, que tal vez en su momento funcionó, que tal vez la propuesta fue vista, si la ley se hizo fue porque realmente en su momento podía funcionar, pero que hoy ya se desbordó, que hoy ya no hay manejo, se sale de las manos tanto de la institucionalidad como la legalidad y como, en fin, y que por eso es a lo que yo insisto, que este tipo de cosas y la forma en que nosotros salimos a visibilizar nuestra causa y la violencia que sufren los niños es precisamente para que pase algo. No solamente para contar qué pasó y para salir en los medios de comunicación, no es eso, es para que pase algo. Y ese algo tiene que sentarnos a todos los colombianos, sociedad, institucionalidad, todo el Estado, sentarnos a analizar, a poner sobre la mesa en blanco y negro qué es lo que está fallando para modificarlo y cambiarlo de una buena vez y realmente que pase algo contundente con mirada a enfrentar y a acabar de una vez por todas con esta violencia que sufren los niños, que de lejos es el peor problema que tenemos como colombianos. ¿Qué acciones se deben adelantar para que esto no siga pasando? Usted ha trabajado y ha luchado mucho por la cadena perpetua y precisamente hoy tenemos aquí también en el estudio unos abogados de apoyo a ese tema jurídico. Miguel Parra, ¿qué nos puede decir usted sobre el tema de la cadena perpetua? ¿Eso es posible en este país? Bueno, digamos que todo es posible. Mire, el Congreso modifica la Constitución
miles de veces, cientos de veces, y por diferentes temas a veces muy importantes, temas no tan importantes. Yo no entiendo por qué cuando mi mamá inició con esta lucha de la prisión perpetua, los primeros opositores decían que era inconstitucional. Pues obvio que es inconstitucional porque no está en la Constitución y por eso lo hacemos vía referendo, para modificar la Constitución. La prisión perpetua es un tema que yo no voy a abandonar y que no voy a descansar hasta lograrlo, y voy a buscar todos los medios y voy a insistir todas las veces, y si tenemos que recoger las firmas 3, 5, 10,000 veces, las voy a recoger. Vamos a hacerlo todo para lograrlo. Y eso tiene un sentido, y es que la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños es el principio del fin, de lograr acabar con la violencia que sufren los niños en Colombia. Es que es el mensaje como sociedad. Vamos a convertir a los niños en lo que deben ser, en lo que son los más importantes. Y como mensaje, con la prisión perpetua le vamos a decir al mundo entero que en Colombia podemos seguir ahí en esos diálogos de paz, podemos perdonar 1000 cosas, pero quien se meta con un niño, con lo más sagrado que tenemos, se condena solo y se va y se pudre en una cárcel. Y ahí estamos también previniendo, porque recordemos que las cifras de reincidencia de los violadores de niños es bastante alta. Y si un ampón de estos viola a un niño y lo encerramos para siempre, pues claramente estamos salvando más niños que sean violados por ejemplo. Miguel, muchas juristas y abogados de diferentes tendencias dicen que la cadena perpetua para violadores es hacer populismo punitivo. ¿Usted qué cree? Bueno, primero que todo, Espérate, Joana, un momento que... Sí, perdón. primero que todo, más que ser populismo punitivo, puede ser tratar de buscar soluciones de una forma que es equivocada. Primero que todo hay que recordar que la Constitución en el artículo 34 tiene la prohibición de cadena perpetua y es una prohibición que está expresa. Además, también a nivel de tratados internacionales que se han firmado con el Pacto Internacional por los Derechos Humanos, esto implica que los derechos humanos son progresivos. Si no existe la cadena perpetua, entonces imponen la cadena perpetua, poder ir contra esa progresividad de los derechos, y eso implicaría, por más que se hiciera mediante un acto de reforma constitucional o mediante un acto legislativo a través del Congreso, que la Corte Constitucional eventualmente pudiera llegar a mencionar que se está haciendo o se está en presencia de una sustitución de la Constitución. Esto hace que el problema sea bastante complicado, pero además de lo difícil que puede ser llegar a implementar la cadena perpetua, lo que tenemos que preguntarnos, y ustedes bien lo han dicho en todo el debate, es que el derecho penal es la última ratio. El derecho penal es una medida represiva con posterioridad a que se ha hecho cometido el acto. Y frente a este tema se ha mencionado que muchas veces en Colombia existe lo que llamamos el fetichismo legal o el populismo punitivo. Pensamos que porque simplemente la cadena perpetua al día de mañana se acaba la violencia contra los menores de edad, y esto no es así, porque nomás el aparato estatal es bastante débil. Miremos el caso de la abuela de la menor que ustedes comentaban, que el cual esta mañana en la FM, si no estoy mal, en otro programa radial, mencionaba que una de las hijas había llevado tanto a la hija menor como a la bebé, y que ya había puesto la denuncia tanto en la policía como en el ICBF, y fue tiempo después que se dio cuenta que la hija estaba en Bogotá con la niña y ningún aparato estatal reaccionó. Ahora estamos hablando que el hecho criminal ocurrió en la zona de tolerancia, que es una zona donde existe una vulnerabilidad de derechos bastante grande, no solamente contra los menores, sino contra tipo de personas, y es donde más presencia estatal debería haber, y esta guardería no tenía ningún tipo de control. Ahora, también es bastante cuestionable los operativos que se hacen de inspección, vigilancia y control frente a la salubridad de estos sitios. Entonces yo creo que más allá de mirar la cadena perpetua, como le digo, que tiene un gran alta de posibilidad de que no pueda ser aprobado por una sustitución en la Constitución, tenemos que mirar qué otros mecanismos de política pública se pueden implementar, sobre todo para la prevención, y no para que tengamos que llegar a reprimir una vez que se cometen ese tipo de defecios. Joana, ¿tú crees que la cadena perpetua para los violadores de niños es un populismo punitivo? Eso es lo que yo he escuchado, eso, que nos califican así desde hace más de 12 años que llevamos en esta lucha de prisión perpetua. La verdad yo no, mejor dicho, no tengo ni idea cuando nos lo califican de populismo punitivo, a qué se refieren y cuál es la crítica y cuál es el calificativo. De hecho, alguna vez escuché a mi mamá, y lo repito yo, si querer defender los derechos de los niños, querer terminar con la violencia que sufren, enfrentarla, visibilizarla y pagarle esa deuda tan enorme a los niños que les debemos,
es populismo punitivo, pues nos declaramos los más populistas punitivos, porque realmente pues no importan los obstáculos. Miren, la meta es tan grande que vale la pena superarlos todos. Aquí no, lo que yo no me voy a convencer es que la Constitución no se pueda cambiar en función de los niños. Por ejemplo, nosotros queremos que siga prohibida la prisión perpetua, porque si no cambiaría el mensaje de sociedad que es el que queremos dar. Queremos que siga prohibida la prisión perpetua, pero vamos a hacer una excepción, y la vamos a hacer en función de los más importantes, nuestros niños. Y quienes se metan con nuestros niños, como son lo más sagrado y lo más importante, pues la van a pagar con lo más caro, que es la prisión perpetua. Johanna, esto también tiene muchas cosas de fondo. Hay cifras que realmente son escalofriantes con el tema de el embarazo prematuro o el embarazo de adolescentes. Según datos de la Secretaría de Salud, el año pasado se registraron 233 partos. Según ellos, cada 36 horas una niña fue mamá. Y nosotros supimos que la mamá de la bebé tenía 19 años. ¿Qué hacer al respecto con este tema? 19 años ahora, pero en el momento que toda la niña tenía 16 años. 16 años. 3 años. De hecho, Johanna, hay una cosa que a mí siempre me ha aterrado, y es el número de embarazos que se dan antes de los 14 años, que la gente los califica como embarazo adolescente, pero realmente ahí lo que sucedió fue un delito. Tener relaciones sexuales con una niña estuviera embarazada antes de los 14 años, eso es acceso carnal abusivo, y esa información que conocen los hospitales, que tienen la información del sistema de salud, debería ser judicializada, y esas personas deberían estar en la cárcel. Y eso es parte fundamental para evitar este tipo de situaciones. En el caso de esta niña, diera la sensación que eso fue lo que pasó. Es que así es que cuando se trata de los niños ni siquiera tenemos clara la ley y ni siquiera mandamos el mensaje correcto frente a la ley, porque tiene toda la razón, Diego. O sea, tener relaciones con consentimiento o sin consentimiento con 14 o menores de 14 años, pues claramente acá es un delito, y acá la institucionalidad no reacciona frente a eso, porque no es sino preguntarle a la niña, ay, pero ¿quién es el papá? No, es mi novio, mi esposo, mi pareja, mi no sé qué, y ya, bueno, pues como fue con consentimiento, entonces no pasó nada, y la ley es clara, es un delito y punto, pero como lo normalizamos, lo volvimos paisaje, entonces eso no nos aterra, y eso no nos da a los colombianos la obligación, la obligación que tenemos como ciudadanos colombianos de denunciar los delitos, y en este caso un delito que es claro. Bueno, nos toca ir concluyendo. Desafortunadamente es un programa que pasa muy rápido, es solo media hora. Johanna, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debemos hacer en los próximos días como sociedad, como ciudad, como instituciones, para evitar que esto vuelva a pasar? ¿Y qué llamado haría usted a los oyentes que hoy escuchan este programa y saben o conocen de estas realidades? Miren, decirles con el corazón en la mano, decirles que el caso, el dolor por todo lo que tuvo que pasar esta chiquita, que jamás debió pasar de 3 años, nos sirva como país para prender ya las alarmas, para dejar tanta indiferencia y tanta indolencia y realmente enfrentar esta problemática que desde hace muchos años tenemos que enfrentar y tenemos que acabar. Hay que hacerlo todo, Diego. Todo lo que sea para defender a los niños hay que aplaudirlo, apoyarlo, darle la bienvenida, pero ya no más con pañitos de agua tibia. Ya tenemos que enfrentarlo con una realidad y tenemos que mandar mensajes contundentes y hacer realidad cosas contundentes como la iniciativa que llevamos más de 12 años de lucha de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, la cual voy a seguir luchando hasta lograrla, porque estoy convencida, absolutamente convencida, que como lo dicen los juristas, y tienen toda la razón, jamás hemos dicho que es la solución, pero sí es el principio del fin de esa solución. Es como si le echáramos, si me lo permiten con un ejemplo, una gota de agua al aceite, se nos va a abrir todo el panorama para darle la importancia a la niñez que hace rato les debemos y poder enfrentar toda la violencia que sufren los niños en Colombia, que
recordemos que va desde la inasistencia alimentaria hasta el asesinato. Esto no es solamente, no lo digo porque no sea menor, porque es lo más grave, violaciones y asesinatos, sino acá hay una violencia enorme que todos los días, si cada colombiano se pone a pensar en sus actuaciones, se da cuenta que en algún momento le hemos vulnerado algún derecho a algún niño. Así que es coger conciencia y actuar. La institucionalidad haga algo ya, que los congresos y gobiernos de turno haga algo ya, pero contundente, no más con pañitos de agua tibia. O es que yo dejo ahí la pregunta, ¿cuántos niños más tenemos que dejar que nos violen y cuántos niños vamos a tener que enterrar más para que este país coja conciencia que estamos permitiendo que desaparezcan a nuestra niñez? Y por supuesto que así no somos un país viable. Bueno, muy bien. Pues, Johanna, muchas gracias por acompañarnos en este programa de DC Radio, esta emisora del Distrito Capital, en este programa de grandes temas distritales. Claro que sí, la niñez y la vida de los niños y su dignidad es un gran tema distrital y por eso para nosotros era muy importante, después de ver estos dos casos tan desgarradores, poder hablar de qué podemos hacer como sociedad para no volverle a fallar a nuestros niños. Johanna, una invitación para que sigas adelante con esa mano en alto y esa antorcha de movilizar a la sociedad colombiana para que se garanticen, se protejan la dignidad, la vida, la honra de todos nuestros niños y no tengamos que tener otra vez este dolor como sociedad de ver estos casos y de volver a salir a gritar ni uno menos o ni una menos, sino más bien poder asegurar que estos derechos de estos niños dejen de ser unas estadísticas en unos informes, sino realmente podamos ver y hacer valer la vida de niñas como Juliana o la de esta bebé de 3 años o como el caso de Jaiber, que él mismo a sus 13 añitos tomó la decisión de suicidarse, de ahorcarse, porque no resistía más el maltrato que recibía de su propia familia. En nombre de todos los oyentes, muchas gracias, Johanna, un saludo muy especial y por supuesto a todos los compañeros de la mesa de trabajo, muchas gracias y nos vemos en un programa siguiente de grandes temas distritales. Grandes temas distritales, el programa de opinión en el Distrito Capital. Grandes temas distritales, para escuchar los líderes de opinión sobre el presente y futuro de Bogotá. Grandes temas distritales, el programa de opinión